platicaremos más adelante de nuestra propuesta. Ana, vámonos con nuestro tema. La mastografía es un estudio de rayos X o radiografía que sirve para detectar cualquier cambio en el área interna y externa del seno que pudiera suponer la aparición de un tumor canceroso. Detecta formaciones extrañas de tan solo 1 milímetro de diámetro que no se descubren en un autoexamen, por lo que se recomienda que las mujeres se lo practiquen anualmente a partir de los 40 años. El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres mexicanas, aunque se trata de un padecimiento que es 100% curable si es detectado en su etapa temprana. Perfecto, Ana, gracias. Vamos a platicar de esto. Por supuesto que la visita al médico, la autoexploración son indispensables, pero el poder usar estas tecnologías para poder reforzar el diagnóstico médico es algo básico. Ya se lo preguntará el experto, pero yo creo que no nada más ya rayos X, sino que hay diferentes opciones para poder tener un análisis más a fondo. Platicamos con Arturo del Toro, gerente de desarrollo de negocios de la empresa Barco México y encargado de la división de Healthcare México. Arturo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Enrique, muchas gracias por la invitación. La mastografía va más allá de los rayos X, ¿no? Ya hay diferentes métodos de exploración, ¿no? Así es. Bueno, en realidad la mastografía es una placa de rayos X con cierta densidad mayor a la que es un estudio de rayos X. Solamente rayos X, porque, por ejemplo, la que se puede hacer con un Doppler o con un ultrasonido. Sí, hay diferentes soluciones. Puede ser un ultrasonido. En algunos casos llegan también a utilizar resonancia magnética, claro, aunque no es lo más común, ¿no? Pero no, sí, por el dependiendo costo, del ¿no? caso. Por el costo y no es tan certero como la mastografía, ¿no? Okay. Se recomienda que se haga la mastografía y se dice que alrededor del 90 o 95% de los casos se detecta con el estudio de la mastografía. 90 o 95% de los casos positivos de alguna tumoración, de alguna situación, se detectan a través de este método. Así es. Okay. Muchas veces requiere que se haga algún estudio adicional, precisamente cuando se hace la mastografía y detectan que hay algo pero no alcanzan a ver, les recomiendan a lo mejor que se hagan un ultrasonido. Cuando detectan que sí hay algo, que hay una calcificación, que hay un tumor que puede ser benigno, todavía no lo saben, requieren hacer una biopsia, ¿no? Entonces toman una muestra, hacen una pequeña incisión, toman esa muestra y la analizan. ¿Esto se complementa con algún estudio, no sé, de laboratorio, alguna muestra de sangre sin llegar a hacer una biopsia? ¿O no? No, en realidad, cuando ya detectan algo así, sí tiene que ser, si la mastografía no logra detectar que es benigna, porque hay casos que con la pura mastografía es suficiente, se tiene que hacer una biopsia. Pero es por eso importante que en la mastografía, precisamente, en todo ese proceso de calidad, cuenten con los equipos adecuados, ¿no? Okay. Que la mastografía forma parte, primero el mastógrafo, que es el equipo que toma el estudio como tal. Si el equipo no es digital, pues el equipo que lo va a digitalizar, y si el equipo ya es digital, pues el equipo con el que finalmente vas a hacer el diagnóstico. ¿Qué precisión tiene una mastografía? No me refiero al diagnóstico, sino a lo que deja ver un estudio mastográfico. Se dice que una mastografía deja ver hasta 500 micrones, una cantidad muy pequeña que inclusive a la vista de nosotros es el límite que podemos observar. Más de eso ya no es funcional porque tampoco lo vamos a poder apreciar. Sí. Pero con las tecnologías digitales se puede, porque se puede hacer un zoom, se puede hacer más grande la imagen y se sigue manteniendo esa calidad, ¿no? Ahora, cuando avanza la tecnología, ¿no tienen que avanzar también los médicos en la interpretación, en saber leer apropiadamente lo que ahora están viendo comparado con lo que solían ver años atrás? Sí, no es lo mismo que lo hicieran anteriormente con una placa impresa puesta en un negatoscopio, actualmente con la tecnología frente a una computadora, con un monitor. Y sí, la verdad es que hay muchos médicos que ya tienen muchos años de experiencia, que trabajaron con el método antiguo, que ahora los pones frente a una computadora y les cuesta un poco de trabajo adaptarse a la nueva tecnología. Siguen siendo rayos X, siguen teniendo las limitantes y las peligrosidades de un rayo X. Sí, la forma como tomas el estudio es exactamente la misma. O sea, el tomar el estudio, la única diferencia es lo mismo que ha pasado con las cámaras digitales ahora. Ya no se imprime en la cámara, era un rollo, en la mastografía era una placa. Ya no se hace la impresión en la placa, sino ahora lo que se hace es se pasa el estudio de manera digital, por medio del software lo visualizas en el monitor, y el monitor termina siendo una parte importante de ese diagnóstico. Ayúdame a entender esta parte de los rayos X, porque son sin duda un método hasta peligroso. Por ejemplo, una mujer embarazada, imposible que se pueda meter una máquina de rayos X por todo lo que implica. Hay una serie de factores incluso para los operarios del equipo. ¿Dónde está la peligrosidad de usar estos rayos? Siempre que existe esa radiación es un daño hacia el paciente, y por eso también quienes están dedicados a ese medio deben de estar protegidos. Si van a estar en contacto con la radiación,
Inclusive tienen un contador que les indica a cuánta radiación han estado expuestos, y si sobrepasa el límite, tienen que estar alejados de la radiación por cierto tiempo. Okay. Entonces todos los médicos en el medio es como de plomo, no sé qué tanta cosa. Exacto, de hecho es una manera adicional de proteger. Sí. Hay veces que hacen, por ejemplo, unos placa de rayos X dentro del quirófano. Entonces requieren meter un equipo portátil, pero no se pueden salir todos para hacerle el estudio. No. Entonces todos se quedan ahí y es cuando les ponen ese tipo de cubiertas de plomo, ¿no? Claro, para que les proteja un poco, ¿no? Así es. Porque finalmente es una intervención de radiación y hay algo contrario al desempeño del cuerpo, ¿no? Exacto. Que en esa única dosis o en pequeñas dosis a un paciente, pues es más el beneficio que el perjuicio, ¿no? ¿Qué tiene que ver el que les digan que debe de ser después de los 40 años en las mujeres para poderse hacer este estudio? ¿Por qué no desde antes, por ejemplo, si hay alguna historia de alguna prima, mamá o alguien que tuvo cáncer de mama? Cuando se tiene una historia de ese tipo, en muchos casos sí se recomienda que se haga. Uh-huh. La razón general de por qué no se hace en menos de los 40 años es porque el tejido es diferente, es un tejido blando, y entonces cuando hacen el estudio de la mastografía a veces se alcanza a ver todo blanco, uh-huh, o secciones blancas que pudieran confundir o hacer creer que hay un tumor y no lo hay. Uh-huh. Es por eso que se recomienda después de los 40 años. Uh-huh. Antes de los 40, si tienen alguna otra duda, se recomienda que se haga mejor un ultrasonido. Ultrasonido. Y por ejemplo, si hay una historia de alguien que la familia tuvo cáncer, ¿a los cuántos años se recomienda que se hagan ese tipo de estudios? ¿A partir de qué edad? A partir de los 25 se recomienda que se haga primero la autoexploración, uh-huh, y dependiendo de ello, sí darle un seguimiento. Si encuentran algo, entonces sí hacer la mastografía. Si en realidad con la autoexploración y algún ultrasonido no encuentran nada, no se recomienda que se haga antes la mastografía. Okay. Es accesible el poderse hacer una mastografía porque, bueno, podemos pensar en círculos urbanos y de clases medias y entonces pues hay muchos laboratorios afuera del metro donde te la hacen. ¿Pero es realmente accesible en este país el contar con una mastografía? Te diría que sí y no. Por un lado, sí, porque en todos los centros de salud pública existe esta solución, entonces pueden ir a cualquiera de estas instituciones a que les realicen con las bemoles que implica el sector público de tiempos de espera y sí, todo eso, pero existe. Pero existe. Okay. Y también hay campañas recurrentes, hay campañas donde salen a diferentes estados, a zonas rurales a hacer este tipo de estudios. Equipos móviles. Sí. Okay. Y que en esos equipos móviles, también por eso ha sido importante ahora con la tecnología, en el equipo móvil hacen el estudio y envían el estudio y de manera remota un radiólogo hace el diagnóstico con los monitores en otro lugar, ¿no? Cosa que antes no se podía hacer porque, o si se hacía, les llevaba mucho tiempo llevarles la placa por mensajería impresa a algún lugar, hacer el diagnóstico. Con el estudio, en el momento que lo suban a la red, ya lo tiene el médico. Ya dice el exgobernador de Aguascalientes que un equipo de ultrasonido cuesta 14 millones, ¿no? Tanto que lo pagaron y no lo compraron. ¿Qué tan caros son los equipos para hacer mastografías? Sí son caros, son millones de pesos lo que cuesta un equipo de mastografía, y también varía un poco si es análogo o si es digital. Aunque actualmente ya análogos prácticamente ya no se comercializan porque... Comprar el análogo implica comprar el equipo análogo y después el equipo para digitalizar las imágenes. Entonces, si ya existen digitales, aunque son un poco más costosos, es mejor hacerlo así, tener mejor calidad y un solo equipo, ¿no? Correcto. ¿Sigue siendo un proceso en donde las mujeres se enfrentan a esta presión de las placas, en donde hay incluso un dolor físico para poder tomar la placa? Sí, desafortunadamente esa parte no se puede quitar. Okay. Es algo que sí lo requieren para que en la posición como ponen la mama se pueda visualizar de manera completa y hacer el diagnóstico adecuado. Hacen a la mujer sándwich para que la puedan ahí sacar la placa de manera adecuada y dicen que es doloroso. Sí, y también se recomienda que, por ejemplo, en esos casos, además de que es doloroso cuando alguien tiene implantes, no se recomienda que se haga. Porque sale blanco todo, ¿no? O sea, se ve el implante, buen punto para los implantes, ¿no? Porque entonces ahí hay una situación de tomar en cuenta hasta dónde conviene un implante, pero eso lo platicaremos con un cirujano plástico a ver qué nos dice. Sí. Por lo pronto la recomendación, más de 40 años, mujeres, indispensable hacerse una mastografía. Así es. Y por aquello de los dolores, no se preocupen, cuando los hombres tenemos que ir al proctólogo, pues la cosa también se empareja ahí. Muy bien. Pero ¿cuántos días podría ser normal el dolor en el pecho de una mujer cuando se hace una mastografía? No, en realidad el dolor es momentáneo. Si dura más de un día, ya tienes que ir al doctor para revisarte. Sí, quiere decir que algo está mal. En ese proceso de diagnóstico, los monitores como tal, es una parte que la gente desconoce, y cuando les hablas de un monitor de grado médico, dicen, bueno, ¿qué es un monitor de grado médico? Hay muchas diferencias con un monitor convencional y que es parte importante en esto, ¿no? Claro. El monitor debe ser de mayor brillo, mayor contraste, que conforme pase el tiempo se dure con la misma calidad. Con un monitor como de una laptop, conforme
pasa el tiempo se va oscureciendo. Sí. Con el monitor de grado médico se tiene que ver exactamente la misma calidad y homogénea, ¿no? Igual, si en una pantalla convencional ponemos una imagen gris, se ven manchas negras, grises y blancas y no se ve homogénea. Claro. En una pantalla médica la tienes que ver completamente uniforme porque vas a poner la imagen médica. Imagínate, claro, si ves manchas ya de por sí sin haber nada, pones una imagen y a lo mejor tú crees que hay algo malo y no es más que tu monitor. Eso es muy importante. Arturo, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Gracias, Arturo del Toro, gerente de desarrollo de negocios de la empresa Barco México y encargado precisamente de la división de Healthcare México. Hacemos una pausa, continuamos con nuestra propuesta musical de esta noche. Es Bossa and Remixes. Aquí metieron a esa licuadora del Bossa Fool to Cry, Scuba and Annie.